Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, tengo que transformar al perro loco en un cuasi duque. Parte 3. El perro rabioso seguía gruñendo con esos ojos que eran una clara advertencia de que iba a aniquilar a cualquiera. Así que Darin cogió el silbato, presta a soplarlo si fuera necesario. Cuando Ceres vio el silbato, su rostro cambió como si fuera un pobre cachorrito que no había hecho nada. La sacerdotisa solamente se volteó, para que Ceres no viera su cara de victoria. Había funcionado. Con tan solo ver el silbato, se había asustado. Un segundo después pudo respirar profundamente. De hecho, había pensado que iba a morir ahí en ese instante. Aunque no quería volver a utilizar el bendito silbato, se dio cuenta de que no podía ir a ningún lado y mucho menos dormir sin esa cosa. Darin le preguntó qué pasaba. A lo que Ceres simplemente respondió: «Ruido». ¿Qué? Darin no lo podía creer. Ruido a medianoche, cuando ni los pájaros cantaban. ¿De qué rayos estaba hablando? Si no fuera por este silbato, se está conteniendo de hacerme trizas. Ruidosa. No poder dormir. Voz, pisadas, respirar. Dijo muy enojado un Ceres con cara de gato que iba a arañar. Completamente choqueada, Darin pensaba cómo rayos había escuchado todo si él dormía en la otra ala de la mansión, al otro extremo. Así que sin saber qué decir, sencillamente contestó: «Oh, ya veo». Luego cayó en cuenta que ni un perro podía tener semejante oído, ¿o sí? «¿Escuchaste mis pisadas y mi respiración desde el otro lado de la mansión, donde está tu habitación?», preguntó Darin. A lo que Ceres asintió y dijo: «Sí, muy fuerte». Ella sabía que él era excepcional, pero ¿qué hechizos habían utilizado en ellos para llegar a este extremo? Lo que Ceres estaba experimentando no era algo solamente excepcional, sino inimaginable. Eso era una tortura para un simple ser humano. «Incluso si te digo que vayas de vuelta a tu habitación y duermas, no podrás, ¿verdad?», preguntó Darin. El rostro de Ceres lo indicaba todo. Así era. Ese era el motivo por el cual siempre tenía esas ojeras tan amplias. Incluso, tal vez fuera uno de los motivos por los cuales siempre andaba tan irritado por no poder dormir. Ya que le habían aguado la noche, creía que no podría quedarse dormida de nuevo, así que sería mejor tratar de hablar. Tal vez si conversaban y se relajaban, eventualmente se quedarían dormidos. Lo invitó a sentarse a la mesa para tomar un té, y Ceres aceptó. Pero su cuerpo estaba más rígido que un metal de acero. Hacer que ese hombre se relaje sería una tarea difícil. Al verlo sentado, Darin se dio cuenta de que su posición era perfecta, digna de un noble con toda la espalda recta. ¿Cómo era posible? ¿También recibían ese tipo de entrenamiento en la Unidad 8? El té que había preparado hacía más de 8 horas ya estaba frío, así que tendría que calentarlo, pero como le dio flojera ir a la cocina. Sencillamente lo hizo transfiriendo calor con sus manos. En un instante ya estaba hirviendo. Esto sorprendió a Ceres. Ceres, con ojitos de gato, preguntó: «¿Sacerdotisa guerrera?». A lo que Daerin, mientras servía el té, le respondió que no, no lo era. Los sacerdotes eran clasificados en diferentes tipos. Una persona normal, sin poder alguno, solamente podía convertirse en un sacerdote común. Bastaba con presentar una solicitud para un puesto en la iglesia. Posteriormente, recibía formación teológica. Mientras, los que nacían con poderes divinos eran reclutados como sacerdotes naturales. Estos solamente podían usar sus poderes para curar. Por último, estaban los sacerdotes guerreros o de combate, los cuales poseían habilidades divinas únicas y eran llevados a la primera línea de combate para atacar, donde la mayoría sucumbía. Usualmente, los poderes divinos se manifestaban bajo las habilidades de curación, pero ocasionalmente había habilidades como telequinesis o la manipulación del fuego. Un sacerdote que manifestaba dichos poderes se convertía en un sacerdote de batalla o guerrero y era enviado al frente. Si lograban sobrevivir, podían ser promovidos rápidamente, pero eventualmente todos desaparecían en el frente. Darin le confesó a Ceres que, a pesar de tener dichos poderes, ella no quería ser una sacerdotisa de combate porque no quería morir siendo tan joven. Por lo tanto, dichos poderes que había desplazado enfrente de él, Ceres debía mantenerlos como un secreto. Ceres no dijo nada, ni asintió. Sencillamente se quedó mirando la taza de té,
como si le hubieran acabado de decir algo muy importante que él no había valorado o que no había meditado. Poner en riesgo su vida en el frente. Pero si pudiera recordar, tal vez incluso su vida estuvo en riesgo en los experimentos llevados a cabo cuando él era un niño, pero en ese momento no recordaba nada. Daerin pensaba que Ceres jamás diría a otra persona su secreto. Además, esa era una forma de crear vínculos más fuertes con él. De repente, Ceres engulló todo el té de un solo sorbo. Estaba casi hirviendo. Lamentablemente, Daerin le advirtió muy tarde. Ceres se había quemado la boca, y lo único que podía decir era, «¡Caliente!». Claro que estaba caliente. Acababa de hervir. Ese cachorrito era más ingenuo e inocente de lo que pensaba, así que prosiguió a curarlo. Finalmente, Daerin lo instruyó sobre cómo beber correctamente el té. Una bebida caliente era para relajarse. Debía beberse en pequeños sorbos, de forma lenta. Tenía que degustar la esencia del té y no quemarse la boca. Daerin recordaba que ella ya era una sacerdotisa común cuando sus poderes divinos despertaron, y cuando se dio cuenta de sus habilidades únicas, siempre dudó que recibiría mejor trato, por lo que prefirió ocultarlas. La sacerdotisa miraba a Ceres pensando en todo el bendito entrenamiento que tendría que haber seguido para desarrollar dichas habilidades. Estaba segura de que había sido más una tortura, arriesgando su vida en el proceso para contribuir a ganar una tonta guerra. Todo lo que el pobre hombre había tenido que pasar para llegar ahí. El precio había sido muy alto y la recompensa era casi inalcanzable. Felizmente, todo eso no le había quitado lo guapo que era. Ese pobre cachorrito rabioso tenía un escultural cuerpo que era tan sexy que valía la pena pagar el precio de tan solo poder verlo, pensaba Daerin. Michi, pásame la varita mágica. ¿Cómo rayos era? Ojos de sapo, patas de rana, que tengas suerte toda la semana. Ese no es. Alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz. Ese tampoco es. Caldero, calderito, que me abunde el dinerito. Este me sirve, pero tampoco es. Abracadabra, patas de cabra. Que aparezca en mi recámara muy temprano por la madrugada. Ahora solo me queda esperar. Gracias, Michi. No malinterpreten a mi Karen. Ella hace esas cosas para que las imágenes estén más tiempo en la pantalla y así ustedes sean felices admirando a los papuchos. Regresando al manhua. Despierta, Daerin. ¿Qué estás pensando?, se dijo a sí misma la sacerdotisa al darse cuenta de que estaba embelesada ante semejante preciosura de hombre. Daerin, para disimular la baba, la cara, decidió iluminar más la vela que había en la habitación, cosa que fastidió mucho a Ceres. Al parecer también era muy sensible a la luz. Le preguntó si deseaba que apagara la vela, pero Ceres no hizo gesto alguno ni dijo nada. Sencillamente siguió bebiendo el té. De un momento a otro se podía ver el rostro cansado de Ceres, como si estuviera a punto de caer rendido a los brazos de Morfeo. Michi, quien fuera Morfeo para sujetarlo entre mis brazos todas las noches mientras duerme. Con la cantidad de mentes sucias que hay, debo de tener cuidado con los verbos. Daerin le preguntó si estaba más tranquilo y si sentía sus párpados pesados, a lo que Ceres le respondió que sí, asintiendo su cabeza. Luego le preguntó si podía oír otros ruidos fuertes aparte de su respiración. Ceres le replicó que justo enfrente de la ventana había 3 pájaros que habían despertado y se movían de rama en rama. Además, había 5 ratones deambulando por las afueras de la mansión, y los guardias de la entrada estaban haciendo el cambio de guardia. Daerin no podía creer que él tuviera semejante habilidad para escuchar todo eso. Ceres le respondió que había sido entrenado. Daerin cayó en cuenta de que cualquier persona ya se habría vuelto loca si pudiera escuchar todos esos detalles todo el tiempo. Por fin comprendió por qué siempre estaba irritado. Era el ruido. Todo tipo de sonidos, hasta los más pequeños, lo que hacía que ese cachorrito se transformara en un perro rabioso. Entonces, la sacerdotisa pensó que, si bloqueaba su audición por unos minutos, tal vez volvería a ser una persona civilizada con un habla adecuada. Se decía Daerin. Así que se dispuso a tapar sus oídos. Pero cuando vio la cara del perro rabioso, se le quitaron las ganas de ayudarlo de esa forma. ¿Qué rayos había estado pensando? Era tan tarde que tal vez se le había ocurrido algo descabellado. Bueno, ya que ella también tenía que dormir,
así que al menos lo intentaría. «Debe ser tan estresante». «Déjame ayudarte», dijo la sacerdotisa guiñándole un ojo. Pero el encanto de Daerin rebotó en la cabeza de Ceres. Al parecer, no tenía idea de qué hablaba. Y yo, Karen, tampoco. Daerin intentó entablar de nuevo una conversación. «¿Cómo pasas todo el día, en un día regular de tu vida?», preguntó Daerin. «Entrenando», respondió Ceres. «¿Qué más?», replicó la sacerdotisa. «Comiendo», dijo el guerrero. «¿Y algo más?», añadió Daerin. «Duermo», señaló Ceres. Eso era más difícil que sacar información con cucharita, pensaba Daerin. 6 horas después ya estaba amaneciendo, y la pobre muchacha no había pegado ni un solo ojo. Tenía unas ojeras de panda y estaba sin energía. Sin embargo, tendría que levantarse para atender al señor Ceres. La noche anterior, después de que Ceres se había calmado, le irradió poder divino y lo mandó de regreso a su cama. Sin embargo, Daerin no pudo dormir ni un solo segundo, con tan solo pensar que él podía escuchar sus respiraciones. No quería ni imaginarse qué pasaría si la comida le sentaba mal y un día le daba indigestión y gases. ¿Qué le diría a Ceres si éste iba a reclamarle? ¿Cómo rayos ella podía dejar de respirar para no molestarlo? No solamente no podía dormir, sino que ahora no debía de respirar. Eso era imposible. Primero estaba preocupada por no morir siendo envenenada, y ahora su sueño se frustraba al pensar que él podía aniquilarla en cualquier segundo mientras dormía solo porque su respiración era ruidosa. Se repetía en voz alta, toda ofuscada. Luego se dio cuenta de que Ceres había escuchado todo, así que mejor se quedaba callada y se ponía manos a la obra. Se levantó para hacer el desayuno, teniendo mucho cuidado de no hacer ruido para no molestar a Ceres. En ese momento, Daerin escuchó un par de voces que venían de la parte exterior de la mansión. Eso la sorprendió, porque si ella podía escucharlos, entonces, Ceres también. Las personas encargadas de entregar los alimentos habían llegado, estaban cargando los alimentos, pero no estaban siendo cuidadosos y conversaban en voz alta. Ambos hombres hablaban de lo grande que era la mansión y la probabilidad de que un hijo ilegítimo viviera ahí. Al ser un lugar recóndito y secreto, querían saber si estaban contratando porque seguro pagarían bien. En ese momento, Daerin pudo ver a Ceres que se había trepado a un árbol y estaba acechando a los pobres hombres. En cualquier momento les brincaría encima y los destrozaría. Ella tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Justo cuando los hombres decían que trabajar en lugares extraños, alejados y secretos, implicaba peligro, por lo que debían de tener cuidado, un Ceres enfurecido gruñía desde la copa del árbol. Uno de los hombres le preguntó al otro si podía escuchar gruñidos, dirigiendo su vista hacia arriba. En ese instante, un perro rabioso había brincado y estaba a punto de hacer pedacitos a esos dos hombres, mientras la voz de Daerin se escuchaba gritando al fondo: «¡Lord Ceres, no!». Esos dos hombres eran los cabezas de familia que hacían entrega a domicilio de víveres, verduras, legumbres y tubérculos frescos de alta calidad, quienes habían recibido un pedido especial del comandante Loven por primera vez. Se les había especificado que debían de hacer la entrega lo más sigilosa y sin ruido alguno posible, como cuasi asesinos. Sin embargo, ese par, al ser nuevos, no tenían ni la más mínima idea a qué se enfrentaban si hacían ruido. Fue así que entraron a la residencia siendo muy bulliciosos. Si algo les llegaba a pasar a esos dos, ¿qué sucedería con sus familias? Tan siquiera sabrían lo que les pasó, se preguntaba Daerin. Pues no, lo más probable era que Loven, el comandante encargado de la limpieza, sencillamente borraría todos los rastros de lo sucedido y ellos terminarían siendo un expediente más en su escritorio. Ese hombre les había dado un consejo como si de ello no dependieran sus vidas. Fue algo así como: «Hace frío, abrígate, listo». En caso de que ese par abrieran sus bocas y no pudieran continuar con el trabajo, ahí también tendría que intervenir Loven. Los mantendría callados, pero 2 metros bajo tierra. Los pobres padres de familia estaban condenados al haber aceptado ese trabajo. Ese era el cruel destino de los trabajadores, que serían tratados como basura que se puede tirar y desechar, por parte del glorioso imperio. Al parecer, algo les iba a caer encima a esos dos. Pero justo en el instante en que Ceres estaba a punto de ponerles las manos encima por detrás,
porque sí, Michi Lovers, ese perro rabioso era sigiloso y no atacaba de frente sino por la espalda. Una amada, benevolente y generosa sacerdotisa ya estaba en pleno vuelo a punto de caerles encima a los dos hombres. Era a ella a quien habían visto tirarse desde la ventana. «¡Lord Ceres, no!». Iba en caída libre, pero sin paracaídas. Estaba haciendo bungee jumpy. Sin cuerda. En pocas palabras se creía pájaro, porque se había lanzado, pero no sabía volar. Solamente a mitad de camino, al ver que el suelo se acercaba precipitadamente a su cara, se dio cuenta de que había cometido un error. Sus pensamientos corrieron por su mente más rápido que los fotogramas de la última vez. ¿Por qué rayos me lancé desde la ventana? ¿Qué me pasa? Podría haber usado el silbato y ya. ¡Ah! Felizmente, el cachorrito le había tomado cariño, y al verla que se iba a dar de bruces contra el asfalto, decidió salvarla en lugar de atacar a esos dos hombres. Esto me recuerda a la historia de El Principito, cuando el zorro le dijo, «Domestícame». Ahí iba el zorro a salvar a su principito, digo. Ahí iba Ceres a salvar a Daerin. No la dejaría morir. En su presura, empujó a los dos hombres y tiró todas las cajas de víveres y vegetales. Un segundo después, estaba saltando para sujetarla y alivianar su caída, evitando que se diera un golpe mortal. Fue como un abrazo eterno, donde el tiempo se detuvo por unos segundos. Ese hombre era humano, alguien que comprendía lo importante de la vida, a pesar de haber sido entrenado, para funcionar de forma diferente. Los dos terminaron en el piso. El cachorrito noble la sujetaba en sus brazos, no la había dejado caer, le había salvado la vida. Daerin vivió para contarla. Sentía como su alma regresaba de China a su cuerpo. Claro está, el alma no tenía por qué llevarse semejante porrazo. Sin embargo, ese par aún no espabilaba. Tenían congelado el cerebro de semejante impresión que se habían llevado al verla saltar así, y al tipo musculoso que logró sujetarla en pleno vuelo, no sabían lo que estaba pasando. ¿Está bien, señorita? ¿Por qué saltó así de la ventana? Es muy peligroso. ¡Pudo morir! ¿De dónde salió ese hombre?, le decían el par de anonadados. ¿Era en serio? Ese par no comprendía nada. ¿Cómo era posible que siguieran ahí mirando como si nada cuando sus vidas estaban en peligro? Las especulaciones de Daerin eran ciertas. No se les había dicho nada sobre cuán peligroso era entrar ahí. En menos de un segundo, Daerin se incorporó y empezó a gritar. ¿No escucharon lo que se les dijo? ¿No saben nada de las precauciones y no hacer ruido? ¡Fuera! ¡Váyanse ya! No hablen con nadie de esto. Nunca hagan ruido al entrar aquí. ¡Váyanse ya! ¡Corran! ¡Rápido! A lo que uno de los hombres, muy educadamente, le dijo que su trabajo era llevar las cajas al frente de la villa, y como no había ningún soldado que recibiera la mercadería en la puerta de entrada, pues pensaron que tenían que llevarlo hasta la puerta de la mansión. Esas eran sus órdenes. En ese instante, una Daerin poseída por la furia y la rabia, misma perra rabiosa, eso suena mal, jijiji, les gritó, «¡Se los digo por su propio bien! ¡Váyanse ya! ¡A menos que quieran morir!», añadió muy enojada la sacerdotisa, mientras Ceres ya estaba con cara de perro rabioso, listo para atacar. A los dos hombres les dio hipo del miedo al no poder respirar apropiadamente. Se quedaron mirándolo por 2 milisegundos, mientras la adrenalina hacía que la sangre se desplazara a sus miembros inferiores para que estuvieran prestos a correr por su vida. «Muchas gracias. Cuídese. Adiós. Atesoraré esta vida que acaba de salvar. Adiós», gritaron los dos hombres mientras se alejaban de la mansión. Dato interesante de la Michi Redacción. Cuando estamos en peligro, secretamos una hormona llamada adrenalina, que también es un neurotransmisor. Esta aumenta la frecuencia cardíaca, tus latidos del corazón, dilata las vías aéreas para que entre suficiente aire y contrae los vasos sanguíneos, por lo que toda la sangre deja de circular de forma normal en zonas innecesarias que no te salvarán la vida, como por ejemplo en los intestinos, y será llevada a zonas necesarias para tu supervivencia, órganos como el corazón, riñones y músculos, para que corras rápido y no falte energía. Es por eso que se dice que cuando un ser humano secreta mucha adrenalina, es capaz de hacer cosas sobrehumanas, como una madre de 1,40 m y de contextura delgada levantando un coche para salvar a su pequeño hijo, o una persona común y corriente tirando de un tren,
Esto se llama fuerza histérica. Esperamos que el dato te haya gustado. Regresando al manhwa. Felizmente, los vegetales, legumbres y demás aún estaban completos e íntegros. Podrían usarlos para cocinar. Daerin pensaba que gracias a Dios esos dos habían escuchado y se habían ido apresuradamente. Había evitado que se derramara el líquido escarlata, una vez más. Luego de unos segundos más, cayó en cuenta de que el supuesto perro rabioso, ahora cachorrito dulce, la había salvado. Espera, ¿qué acaba de suceder? Daerin, llena de felicidad, especulaba que tal vez estaba recobrando su cordura, ya que la había salvado de morir estampada en el suelo. Lord Ceres, gracias por salvarme, dijo sonriendo Daerin. Pero un segundo después volvió a ser el mismo de siempre. Estaba furioso y gruñendo. La sacerdotisa pensaba que tal vez había sido solo un reflejo el atraparla en el aire. ¡Cordura mi trasero! Perdón, ¡cordura mis polainas! Sigue siendo un demonio, pensó. ¡Ah! Espere, señor Ceres. Le suplicaba Daerin al Lord Perro Rabioso que por favor no los siguiera y los dejara ir. Al ver que el cachorrito rabioso no cedía, decidió que esta vez soplaría el silbato si salía corriendo. Pero el cachorrito empezó a calmarse, aunque aún respiraba de forma profunda y gruñía. En ese instante, al ver su rostro, se dio cuenta de que tenía ansiedad, así que solamente tenía que concentrarlo en otra cosa. Pero el cachorro se soltó de su abrazo. Tal vez el contacto con su piel también lo había molestado, así que lo dejó libre. Y le dijo que todo estaba bien, que no había problema alguno, solamente habían ido a entregarles el pedido, que se calmara. Se dio cuenta de que ese entrenamiento le había sacado de quicio el equilibrio sensorial, y tendría que buscar una forma de que soporte más los estímulos sin reaccionar de mala forma, justo como acababa de hacerlo. Tendría que dejarle en claro qué estímulos no indicaban peligro, para que bajara la guardia y dejara de atacar. Así que empezó dándole palmaditas en el brazo de nuevo. Ese cachorrito rabioso era un ser humano, no un animal, y debía de ser tratado como tal. Sus habilidades le habían permitido sobrevivir en el campo de batalla, y era por eso que no dejaba de actuar así. Pensaba que siempre había riesgos o peligros. Tal como si fuera un niño que está aprendiendo a comportarse bien, le dijo que lo había hecho muy bien. Había logrado contenerse. Era momento de entrar y terminar de curar sus heridas y cicatrices. Daerin esperaba que su forma rápida de actuar no pusiera de nuevo en riesgo su vida, tal como acababa de suceder. Debía de recordar que el silbato era lo adecuado y no brincar por la ventana. Justo cuando entraban, los guardias salían. Uno de ellos se había quedado dormido y no había ido al cambio de guardia a la hora indicada. Su compañero le llamaba la atención de que no podía ser nuevo y sencillamente quedarse dormido en lugar de relevarlo a tiempo. Los guardias estaban sorprendidos de ver al cachorrito y la sacerdotisa fuera de la mansión. Fue ahí que Daerin les dejó todo en claro. Con una sonrisa hipócrita les dijo: «Al parecer ha dormido muy bien. También que se quedó dormido para el cambio de guardia y tuvieron que venir a llamarlo». Les explicaron lo sucedido y cómo la entrega de víveres por poco y acaba en desgracia. Acto seguido, recibieron una disculpa sincera. El interior de la mansión seguía pareciendo un sitio de demolición. Aún así, entraron. Daerin le pidió a Ceres que se echara en la cama para poder curarlo. Pero el cachorrito puso cara de Michi enojado con cara de pocos amigos. Le tomó unos segundos darse cuenta de lo que sucedía. La idea de usar una cama no le agradaba. Personalmente lo dirigió a la cama para que se echara, mientras lo calmaba con palmaditas. Por fin, logró que se echara, pero como iba a curarle las heridas de la espalda, tenía que darse vuelta. No solamente tendría que curarlo irradiando energía divina, sino que también tendría que hablarle para calmarlo. Él seguía muy tenso. Pero Ceres, con toda la cara en la almohada, manifestó que se sentía incómodo. Al parecer, nunca había usado una cama para dormir o relajarse. Le indicó cómo voltear su cuello para respirar apropiadamente, pero el cachorrito seguía diciendo que se sentía incómodo. Al preguntarle dónde le dolía, el cachorrito solo contestó que el piso era cómodo. Daerin le explicó que con el tiempo se acostumbraría a la suave y cómoda cama en lugar del piso. Michi Lovers, les recuerdo que en Corea del Sur y Japón, el piso o suelo suele ser de madera, y aunque sea de cimiento, tiene calefacción de agua caliente transcurriendo por ductos
que hace que el suelo sea lo más caliente de las habitaciones. Por eso es normal que ellos prefieran dormir con una manta sobre el piso, acostumbrándose a superficies duras y sintiendo incómodas las blandas camas. Darin continuó diciéndole que ese no era un campo de batalla, por lo que no tenía por qué estar siempre tenso y presto a atacar. Una vez que se veía relajado, Darin le dijo que ese debía de ser su estado habitual a partir de ese día. También se dio cuenta de que respondía con monosílabos a menos que le hiciera una pregunta directa con una orden. A partir de ese día, tendría que convertirse en un gentil lord. Darin empezó a preguntarse cuál era el significado de la palabra gentil lord. Todos los lords que había visto hasta ese momento habían sido malvados y despreciables. Ella esperaba que ese no terminaría siendo el caso de Ceres. Como ella había sido asignada para ese trabajo, entonces se encargaría de que no terminara de esa forma. Le enseñaría a ser amable, de buen corazón, como todo un caballero con el que todas las mujeres en su sano juicio sueñan. Lo que quiera que fuera, aún quedaba un largo camino por recorrer, pensaba Darin mientras lo veía dormir. Continuó curándolo con leves toques sobre su piel, irradiando sus poderes divinos. Ceres dormía profundamente y su espalda se movía con cada respiración. Había logrado relajarlo al máximo. Como Ceres estaba profundamente dormido, ella se preparaba para ir a la cocina a preparar el desayuno-almuerzo, break lunch. Esta vez cocinaría algo muy nutritivo, un desayuno-almuerzo digno de una persona tan musculosa como Ceres, y esperaba que esta vez no se le quemara nada. Sin embargo, el bebé que había dejado dormido en la habitación se había despertado y había ido con ella. Ahora Darin sentía que tenía una bendición de la cual cuidar, y que casi no podía dejarlo nunca a solas. El babero y el chupón no son reales, formaban parte de la imaginación de Darin. Michi Lovers sabían que al chupón o chupete, en inglés, se le llama pacifier, es decir, el pacificador. El chiste se cuenta solo. 10,000 suscriptores y 2,000 likes, y les traigo la siguiente parte. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado. Sean felices, cada día es un lienzo en blanco donde pueden plasmar maravillas. ¡Chao, chao!